Sobre el vacío. El vacío no existe, todo está ocupado, pero sí existe el espacio que ha de ocuparse. Esto claro está entendiendo el vacío como la nada. Ciertamente el vacío es una fuerza que opera desde la fuente de energía principal antimateria, toda materia proviene de ella en su sopa cósmica, es su fruto, nace de ella. Esto en lo que se refiere al universo material. En los otros universos son muy variadas las características. En el astral continúa existiendo materia permisible pero de manera más energética que claramente sólida, nombro ese por ser el más cercano. En el confín de los universos está lo incognoscible, pero no es la nada. Debemos de entender que nuestra mente es dual y por ello ha creado esa posibilidad de existencia, pero no es posible debido a que el absoluto no está vacío y forma toda manifestación, creación, personalidad y ser. Como es de esperar, esto no lo puedo demostrar, simplemente lo sé. Si tal consideración te parece interesante, en ello estamos, y si no, solo tómalo en consideración. El Big Bang nunca ha existido, solo es una percepción errónea. Toda luz proviene de la oscuridad, y todo sol de la presión del vacío de la antimateria. Sobre la Tierra y todos los planetas y la sopa de la materia oscura, 21 de abril de 2017. Sin lugar a dudas, miles de teorías se aplican a las formaciones de estos cuerpos astrales que flotan en la gran masa oscura del universo. Se habla de velocidad, de distancia, de composición de características y se utilizan métodos matemáticos para usar y crear teorías posibles. Si yo hiciera un vaso de barro con mis propias manos y lo depositara en un planeta habitado por seres que no tienen manos, ¿qué me dirían si usaran la matemática para tratar de entender el significado del porqué de ese objeto? De lo que deducimos que no solo la intención es suficiente, pues se precisa de conocimientos reales de las circunstancias. La imaginación podría dar miles de respuestas que concurrirían en el mismo objeto, pero la realidad solo es la que ocurrió. Dicho esto, es fácil comprender que es mucho más probable que nos alejemos de la realidad cada vez que hagamos como cierto un criterio de magnitudes tan grandes como es nuestro universo o nuestro planeta. Por tanto, utilicemos el sistema de limpieza. Como digo yo, sabemos lo que no es, y descartando lo que no es, entre lo que queda sin lugar a dudas estará la respuesta. Nuestro planeta se dice que es macizo y que está compuesto de metal que crea un magnetismo y produce una atracción sobre sí mismo en la materia, creando así la gravedad, por lo que infieren en que existe una masa en movimiento que da movimiento a las capas superiores, causando los movimientos continentales. Bien, para no extenderme en semejante estupidez, solo aplicaré las preguntas que por sí solas desmontan esta teoría tan absurda. Primeramente, si el núcleo es de metal, para que la gravedad se mantenga sobre todas las zonas del planeta tendría que ser de forma esférica, manteniendo así una gravedad uniforme como parece que lo es, pero resulta que ocurren dos cosas sumamente contrapuestas, que tienen polaridad y la tienen desde su interior, es decir, existe un polo norte y un polo sur, que viene producido desde una masa que es uniforme y tiene la característica de que, siendo esférico, una zona es de una polaridad y la otra de esto. En una masa en movimiento realmente es muy poco probable, pero si así lo fuera, lo que sería imposible es que su polo permaneciera siempre en el mismo lugar o a poca distancia de tal lugar. Eso, además de ser improbable, sería totalmente imposible, total que tenemos una anomalía magnética que no sabemos explicar en nuestro sistema de creencia de la Tierra. Pues la localización de los polos es siempre la misma en apariencia, tampoco sabemos cómo o por qué se produce el cambio de giro, pues si está en movimiento, en realidad el campo magnético inevitablemente obligará a cambiar de lugar su polaridad, invirtiéndola y haciendo que pudiera salir en el ecuador. Por tanto, la masa exterior de esta masa incandescente estaría flotando sobre la inferior y se producirían cambios en su corteza, posicionando el polo norte en África, o América en el polo sur, o lo que quieran que ocurra, pues no está sujeta a ningún amarre que la retenga en su línea de flotación. Otra de las preguntas claves es, ¿por qué esa masa que está en movimiento? ¿Qué fuente energética es la que la hace girar para crear el efecto rotatorio? Pues sabemos que, porque un cuerpo choque con otro para creación de uno nuevo, no se va a producir un movimiento interior, si acaso será un movimiento total de toda la masa. En definitiva, nuestro planeta es un cuerpo con estructura interior de metal y rodeada de masa, tierra y agua, producido por algún impacto, no se sabe cuándo, y que su interior está al rojo vivo y no sabemos si se apagará, bueno, etc. Y lo curioso es que lo más profundo que se ha llegado es de 15 kLm, y ya sabemos todo eso. Realmente son teorías plasmadas como verdades absolutas y nada más lejos de la realidad. Aquí nos encontramos con la vasija de barro, y nuestras teorías, los alejamientos.
Hay miles de motivos más por los que se podría demostrar que la Tierra no es para nada maciza y que nada tiene que ver con lo expuesto, pero dejando claro el estado de realidad en el que nos encontramos, aferrándonos a algo que es imposible como verdad absoluta, les ofrezco una verdad que pueden tomar como no absoluta, pero al menos fundamentada para hundir de una vez por todas la estúpida teoría de la Tierra maciza. Bien, tengamos en cuenta varias cosas, teniendo en cuenta la observación y sacando nuestras propias conclusiones. Existen unos planetas que están flotando en una gran masa oscura que por diversas razones se agrupan y se alejan, chocan y se funden o se separan, en función de movimiento y energías de atracción. Parece ser que algunos cuerpos se alejan de otros, y la masa oscura no es algo como estamos acostumbrados a entender, pues una masa de agua tiene un volumen y se comporta de manera que por densidad lanza unos cuerpos hacia arriba o hacia abajo, pero en el espacio todo eso cambia su comportamiento. Podríamos pensar que se trata de magnetismo. El universo es como una gran masa que mantiene a los cuerpos flotantes, y estos se desplazan en su empuje como bolas en aceite, incluso realimentando su velocidad después de un impulso, como si estuvieran cayendo por una pendiente. Sin embargo continúan su dirección conforme a su peso y su empuje inicial, lo que puede llamarse gravedad cero. Resulta que al desplazamiento o movimiento de un objeto a otro se le llama velocidad, pero sabemos que eso solo se aplica en fuerzas en el planeta, pues como bien sabemos en el espacio la materia no se comporta de la misma forma, por tanto no se puede medir de la misma forma que en la Tierra. Es decir, que si la velocidad es el espacio que ha recorrido en un tiempo determinado en la Tierra, el espacio-tiempo de la Tierra no es el mismo que en el espacio, pues el comportamiento de la materia no es igual, teniendo en cuenta que la aceleración de un cuerpo además es exponencial. El tiempo en el espacio después de un lanzamiento inicial del mismo valor que en la Tierra sería exponencialmente infinito, pues no hay nada que oponga su resistencia en la masa oscura. Ante tal circunstancia nos encontramos con cuerpos que de una forma u otra han tomado caminos dispersos, siendo a su vez atraídos por fuerzas de electromagnetismo de masas superiores, generando atracciones diversas. La existencia de agujeros de vacío es demostrada por los movimientos circulares de las galaxias, atraídos hacia el centro donde existe un vacío inmenso para atraer semejante cantidad de cuerpos. Me atrevería a decir que hemos encontrado el polo negativo de la masa oscura, pues también acompaña a toda la masa en ese giro circular. De la misma forma han de existir agujeros blancos o de expulsión de materia, sea en la forma que sea, y su singularidad sería su inversa en la polaridad de la masa oscura, transportando así de un lugar a otro la materia. Tengamos en cuenta que si la propia materia tiene una inversa, esa se llamaría la antimateria, y ambas serían un hueco en cualquiera de ellas. Y el espacio es lo que ocupan las dos, incluso en la ausencia de las dos como nueva forma o lugar, y su contraposición a ese nuevo la inexistencia, la cual la dejaremos aparcada. Si tenemos en cuenta la existencia en lo evidente, todo se forja en una sopa emergente de materia y antimateria. Los agujeros transportan hacia un universo y el otro las esencias para su formación en un movimiento de apariencia perpetuo. Las estrellas son las fluctuaciones energéticas que nacen de la energía que convulsiona de estas dos fuerzas principales y surgen a la sopa de la masa oscura, despojando y derramando su energía por toda la masa oscura y recibiendo por ello todos los planetas su energía, creando así múltiples cualidades en cada uno de ellos. La coloración de todo lo que existe tiene relación directa con su estado, por tanto la materia y el color está superditada a su estructura. Esto es fácil de ver por su geometría, y como es en lo macro a lo que es en lo micro, lo podemos alcanzar en un microscopio. Comenzamos entonces a entender un poco cómo fluyen las cosas en la materia en el plano visible al humano. Describamos entonces los cuerpos partiendo de esta premisa. Como punto inicial, toda materia nace de una fusión de la propia materia con la antimateria, de la misma forma que la vida nace de la vida y muerte. No me voy a extender en esto porque está ampliamente demostrado. Por tanto, el comienzo es una estrella, un sol, el inicio del ciclo, el inicio de la rueda del universo. Los soles, dependiendo del albedrío de la sopa, sus vidas se producirán de maneras diversas, dando lugar a muchas circunstancias en el plano espacial de nuestro universo de la masa oscura. Muchos de ellos generarán energía que por cercanía a otros cuerpos, estos sentirán su atracción y la circundarán dependiendo de su característica. Cuerpos determinados por masa y estado de la materia se unirán al propio Sol, mientras otros permanecerán a su alrededor mediante electromagnetismos. Beneficiándose de su energía,
Cuando su energía inicial es despojada por la combustión inicial, baja convulsión y compacta su energía, reduciendo así su electromagnetismo más lento y sutil. Esto produce un efecto diferente en el comportamiento inicial, y los cuerpos más grandes escapan a su influencia, siendo las partículas más pequeñas las que se ven afectadas, pues en primera instancia estas eran despejadas por la implosión. Es ahora el tiempo de ellas. Ahora ellas recibirán la energía compensada a su tamaño. Estas se ven atraídas por campos mucho más sutiles. Es entonces cuando el Sol se rodea de todas estas partículas sutiles, generando nubes a su alrededor de polvo cósmico, que poco a poco van cubriendo su llama, hasta crear una costra dura y bien compacta, que definitivamente cierre en su espacio vacío, y finalmente se consuma completamente y sus cenizas formen parte de la materia que la encerró en su huevo vital. Por tanto, entendemos que hay una gran confusión de lo que entendemos por planeta, pues como esto se produce en diversas dimensiones, existen cuerpos que no son otra cosa que pedazos de estos planetas originales que se adosan a sistemas solares. Como sus tamaños son diversos, podemos llegar a confundirlos con planetas originales, pues ellos también están atados sobre todo por dimensión a las leyes de electromagnetismo de la masa oscura en este plano físico. Los movimientos giratorios y rotatorios de los planetas tienen que ver con el giro de la estructura energética de su sol interior o fuente energética. Por ello podremos encontrar que planetas, a pesar de seguir un movimiento acompañado en un sistema solar de traslación, sin embargo su giro rotatorio es diferente, aunque estará supeditado a las fuerzas que ejerzan sus otros cuerpos. Por tanto, estos planetas creados se comportan igual que la materia inicial, vuelven a sentirse atraídos a un sol naciente y comienza el ciclo anterior. Para explicar la polaridad de los polos lo podemos hacer de manera sencilla al visualizar un simple motor eléctrico de inducción. En esencia es lo mismo. Estas polaridades crean aberturas en los polos de los planetas, y sus antiguas nubes cósmicas, ahora solidificadas como en un iglú, permanecen expuestas a su continuado giro, pues toda energía que existe está en movimiento, no hay nada que posea energía que no se mueva. Eso hace que su caparazón se mueva en el sentido y conforme a su polaridad, rotando su parte interior hacia el exterior y al revés, mientras excita energía en su sol. Las polaridades dan la explicación a las auroras boreales y a los comportamientos de los polos electromagnéticos. Los movimientos de las capas tectónicas toman así su explicación entrando en coherencia. Todo esto podría dar explicación a muchas de las incógnitas de nuestro planeta. Ciertamente estamos hablando de un ser energético que tiene vida propia y es fuente de vida, y esos son todos los soles, generando planetas vivientes, que generan vida. Nosotros humanos tenemos el mismo sol interno, y por nuestras entrañas circulan miles de planetas con su sol interior, generando energía y movimiento. La vida es movimiento, cambio, circulación, espacio, conciencia, experiencia, etc.